El apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Corintio por dos razones. En primer razón, los corintios estaban, estamos enterados que una persona llamada Chloe escribió a Pablo para pedirle y decirle lo que estaba sucediendo en la iglesia. Así que no sabemos si fue Chloe el que envió la carta o alguien de la casa de Chloe. Pero no es necesario entender, pero lo que sí sabemos es que la carta salió de la carta de Chloe, explicando a Pablo los asuntos que había en la iglesia. El asunto número uno, esto es, Pablo estaba recibiendo carta de Corinto y de diferentes iglesias con diferentes preguntas. Pero entonces, comenzando en este capítulo 7, Pablo comenzó a contestar estas preguntas. No, es que dice, capítulo 7, verso 1 dice, acerca de las cosas de que me escribisteis. Así que le escribieron a Pablo una serie de preguntas que Pablo tenía que dar respuestas acerca de la iglesia, de diferentes problemas y desafíos, asuntos de matrimonios casados y vueltos a casar. Así que no parece que estaban seguros que estaban buscando al Señor. Por eso es que escribieron en los evangelios lo que Jesús dijo acerca del matrimonio. Así que tenían ciertos problemas como el celibato, casamiento, matrimonio y recasamiento. Pablo contestó esa pregunta en este capítulo 7. Tenían preguntas acerca de libertad personal, de qué podían o debían de hacer o no hacer, y eran libres de hacer. Por ejemplo, preguntaron, ¿podemos comer hamburguesas de carne que fue ofrecida a los ídolos de carne que venden en la calle? ¿O tener una hamburguesa doble, carne que venden los paganos? Pero esa carne la habían llevado al templo a los dioses paganos. Así que Pablo le está diciendo, no hay diferencia porque de ver los ídolos nada son. Pablo trata esta área de libertad personal que incluyen capítulos hasta capítulos 8, 9 y 10 y quizás parte del capítulo 11. Luego tenían preguntas acerca de la orden de la iglesia, cómo practicar los dones de Dios en la iglesia. Así que en capítulo 11 y 12 Pablo trata de contestar y luego también tenían preguntas en particularmente acerca de la resurrección, de ellos, qué iba a hacer con sus cuerpos cuando el Señor regresara y cómo sería. Y esto se contesta en el capítulo más grande, que es capítulo 15 de Primera de Corintios, donde Pablo contesta varias de estas preguntas. Es algo como un epílogo. Así que en la primera parte, Pablo trata con asuntos de que oyó, y capítulo 7 en el libro, preguntas en particular que ellos tenían acerca de esas cosas. Cuando Pablo concluyó capítulo 6, terminó con una frase que fue esa frase que yo creo que está escrita sobre el capítulo 7, el principio general, que dice, notemos al fin del capítulo 6, verso 19, dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú puedes levantar esa frase, el verso 20, glorificar a Dios en tu propio cuerpo, y poner esto sobre capítulo 7. Ahora Pablo te está diciendo cómo glorificar a Dios en tu cuerpo físico, en términos de relaciones que Dios ha establecido por adelantado en nuestros cuerpos. Pablo va a tratar en este capítulo de asuntos que todos confrontamos. Asuntos relacionales, de relaciones. Las relaciones son la esencia del cristiano. Si tú reduces a un mínimo, una reducción mínima, tendrás relaciones.
Eso va a pasar al sistema Ripple de unas cosas a otras, de cosas que tú conoces cuando llegas a lo básico, a las cosas básicas, en esa relación con Dios que es buena o malo, si existe o no existe, esa relación con la gente que es buena o mala, si existe o no existe. Entonces, si tú vas a reducir todo a lo mínimo, vas a tener un acceso perfecto, una relación horizontal y una relación vertical. Pablo quería que tuviéramos buena relación con el pueblo y que glorificase a Dios con tu cuerpo. Parece que esa relación, porque ellos tenían las bases de la vida, tenían capacidad para tener satisfacción o una agonía profunda y todo lo que pueda haber entre medio. La relación entre hombres y mujeres resuelven problemas, pero también crean problemas que no tuvimos. Y Pablo está contestando eso en este capítulo. Continuar, quizás tú quieres tener el propósito de comparar lo que Pablo dice acerca de matrimonio, divorcio, a ver tu propia vida y tu propia cantidad de que glorificas a Dios en tu cuerpo. La mayoría de la gente se enamora cuando encuentran a alguien y le llaman que cayeron en amor, se enamoraron. Es un patrón típico. Pero generalmente nosotros nos enamoramos de una persona diferente. Tenemos que vivir con su carácter y hay veces es un carácter bien diferente. Pero es verdad y es importante que podamos discernir más allá del nivel de nuestra personalidad y aceptar el carácter de la otra persona, porque te has comprometido a eso y tienes que vivir con eso por largo tiempo. Entonces, capítulo 7 de 1 de Corintios dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, y inmediatamente les envía el mensaje, dice, qué bueno le sería al hombre no tocar mujer. Eso no es que vayas y toques a una mujer. Lo que hay detrás de esto es una metáfora que dice, es bueno ser soltero, celibato, y podemos orar por nuestra relación sexual en todo. Pablo está diciendo que ese es su llamado. Así que Pablo dice, en esencia, en verso dice, el celibato, solterío es bueno. Es bueno, pero no es nomás bueno. Porque Dios, en Génesis 2 dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, basado en ese principio que Dios escribió en Génesis, que no es bueno que el hombre esté solo, en el capítulo 1, es que tenemos que relacionarnos matrimonialmente. Pero Pablo, aquí, toma el otro lado de la moneda y dice, es bueno que el hombre tenga compañía, pero también no es malo. Y sería mejor que se quedaran solteros. No es la norma, pero tampoco es maligno. Es importante decirlo porque quizás se encuentren en círculos cristianos gentes celibatos, gentes solteros, que se aconsejan unos a otros, no te cases muy pronto. Cuando tenías soltero, entonces yo le pregunto, ¿por qué no te puedes casar? ¿Tienes un mal olor o qué te pasa? Como si que es una maldición el acompañarte o casarte. Pablo está diciendo, es bueno. La vida de soltero es buena. Yo creo que Pablo principia el capítulo de esta forma porque se da cuenta de que el matrimonio a veces lleva al divorcio y por eso es que dice no se deben de casar. Pablo era judío y Pablo siendo judío tenía su pasado como judío que en el judaísmo muchos estaban comprometidos a casarse y otros se quedaban solteros. Los rabinos judíos enseñaban que había 7 judíos que no irían al cielo y tenían una lista. Y el primero en la lista era el hombre que no tiene esposa. En segundo lugar,
esposa o mujer que no produce hijos. Eso era algo que apesadumbraba a las gentes. Si no te casas, ni siquiera vas a ir al cielo. Entonces, separarse de esas tradiciones, de esas teologías es importante. Como este rabino judío Saulo de Tarso que escribió. Se atreve a decir, no hay nada de malo en quedarte soltero. Es bueno para que un hombre ni siquiera toque mujer en su vida. Es muy bueno. Es muy bueno, pero Pablo también va a decir, eso es muy duro. No hay nada malo en esto, pero también es algo bien duro. Veamos lo que dice en el verso 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Verdad? Es bueno ser soltero, pero también es muy duro. Pero si una persona tiene una sensación muy fuerte sexual, es mejor que se case. No digas que es malo. Es mala la idea de casarte. Estás correcto, es algo difícil. El fundamento matrimonial simple está afirmando cuál es la norma. Y la norma es que no es bueno que el hombre esté solo. Si la norma es típicamente que no te envuelvas en actividad sexual que Dios no ordenó, que es heterosexual. Es normal porque pocas gente tiene esa habilidad de continuar solteros con éxito. Porque lo que Pablo está diciendo, que el solterío es bueno, pero la celibacidad es mejor. Si no compares esto con otras gentes, es lo que la Biblia te dice. Así que no es pecado. El solterío con celibato es bueno, porque y permita que cada uno tenga su propio marido. Así que son dones, como nosotros vamos a ver. Son dones que Dios nos da, y si tú puedes continuar soltero, celibato, por toda tu vida, continúa y guarda esas tentaciones separadas de ti. Yo no tengo ese don. Yo sabía que yo no tenía ese don antes de casarme. Y cuando me casé, Aleña fue la respuesta al celibato. Yo estaba solo y cumplí y entendí que no es bueno que el hombre esté solo. El problema no es el solterío. El problema es ser casado y actuar como que estás soltero. O ser soltero y actuar como que estás casado. Los dos son problemas. Pero ser soltero es un don y ser casado también es un don de Dios. Verso 3 nos dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Así que la relación íntima en el matrimonio matrimonial es un privilegio y es un gozo. Es algo gozoso y también trae responsabilidad. Estamos en esta relación del uno con el otro. Verso 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Tú dirás, mi cuerpo, yo hago lo que yo quiera. Yo te quiero decir, tu cuerpo, mi decisión. Continuemos leyendo. Dice, ni el marido tampoco tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No estamos seguros, pero muchos creen que en Corinto, en la iglesia de Corinto, ciertas personas estaban casados y creían que podían actuar como solteros y continuaban siendo santificados. Tenían relaciones fuera del matrimonio, así que actuaban como solteros. En alguna forma, disfrutaban de su relación matrimonial. Eso es raro. Eso está fuera de orden.
Eso no es un llamado espiritual. Así que estás dando la tentación a tu cónyuge, lo que está diciendo Pablo. Entonces, lo que él hace, les da 3 parámetros para sostener de la intimidad sexual con el cónyuge. Verso 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntarse en uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestras fornicaciones. Mutuo consentimiento, que quede claro, mutuo consentimiento. En segundo lugar, a la misma vez nos vamos a arrimar a Dios en oración. En tercer lugar, la razón no es porque estoy enojado contigo, sino porque nos vamos a entregar a la oración. Entonces, la oración es algo que todos debemos hacer. El ayunar es algo que hacemos ocasionalmente, pero la persona que ayuna por algunos días, quizás, si ayunas mucho y por mucho tiempo, habría mucha gente muerta. Pero aquí estamos en el entendimiento con el contexto de que, por adelantado, por razones espirituales, tenemos que unirnos. Y veamos por qué. Verso 5. Perdón. Verso 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparlos sosegadamente en la oración, y volver a juntarse el uno con el otro, para que no os tiente Satanás a causa de vuestras fornicaciones. Tú estás aquí para servir a tu cónyuge. Te casaste para servirle a tu... Me casé para servir a mi esposa. De la misma forma, es algo que todos conocemos. El sexo nunca es una arma para pelear, sino es para edificarnos. Algunas parejas lo usan como algo casual. Tú me dijiste esto, me ofendiste, ya no me vas a ver a mí por un tiempo. Esto no es nada bíblico. Como dice verso 5, para que no os tiente Satanás a causa de vuestras fornicaciones. 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Todo esto, estar casado o estar soltero, dependen en el don y llamado que Dios te ha dado. Así que no te vas a separar por periodos de tiempo. Ese no es mandamiento. 7. Porque quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y el otro de otro. Esto nos trae el asunto de que la pregunta que muchos hacen, ¿esto quiere decir que el apóstol Pablo es casado o no? Muchos creen que sí, porque era parte del Sanedrín. Y el Sanedrín, para poder tener voto en el Sanedrín, tenía que estar casado, si era miembro del Sanedrín. Y Pablo había sido parte del Sanedrín. Así que, Pablo, tú hubieras estado casado, porque era una estipulación de servir en el ministerio. No estamos seguros si Pablo era miembro del Sanedrín. Supongamos que era miembro del Sanedrín. Así que quizás su esposa murió después que estuvieron casados. Pero Pablo nunca nos lo ha mencionado. Así que de veras no podemos asegurar, ser dogmático y decir que Pablo fue casado o no, porque no hay ninguna escritura que nos lo diga. Pero tampoco encontramos que Pablo haya dicho que era miembro del Sanedrín. Cuando dice Pablo, ¿cómo me gustaría que todos los hombres fueran como yo? Se explica él mismo. Pero cada uno tiene su modo y otro de otro. Digo pues a los solteros,
Así que no puedes hacer nada sin los dones. No puedes quedarte soltero con éxito si es que Dios no te ha dado ese don. No puedes continuar casado con éxito si Dios también te dio este don. Vamos a Mateo 19. Es uno de los lugares donde hace referencia al matrimonio el apóstol Pablo. Hay dos lugares que Jesús habló acerca del matrimonio. En el Sermón del Monte, y es en Mateo capítulo 5, donde habla acerca de este asunto el Señor Jesús. Y dice, yo les digo que el que divorcia a su esposa y se vuelve a casar, comete adulterio o inmoralidad sexual. Jesús lo explicó allí. En el capítulo 19, aconteció pues que cuando Jesús terminó de hablar estas cosas, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judá, al lado de Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, entonces diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer y por cualquier causa? ¿Por qué le preguntaron que el hombre podía separar a su mujer y casarse? Porque ellos eran intérpretes. Bueno, había dos escuelas en ese tiempo. Unos eran conservativos y liberales. Así que decían que la única razón que el hombre podía divorciar a su esposa si ella era inmoral sexual. Esa era la única razón. Otros decían, Moisés habló acerca de la limpieza que debe ser la mujer. Quizás es lo que quiere decir, si ella no me cocina bien y encuentro que eso es algo que no es limpio. Usaban eso como que no era limpio y extendían esas razones para el divorcio por un margen muy diferente. Si la mujer hablaba con otro hombre o si soltaba el cabello cuando andaba en el público, esa sería razón para que el hombre pudiera divorciar a su esposa. Uno dice, no puede divorciar por otra razón. Otros rabinos decían por otra razón. Era un asunto muy grande. Por eso es que había unos rabinos muy populares que decían, por cualquier razón puedes divorciar a tu esposa. Así que pues le trajeron esta pregunta, Señor, ¿es al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Verso 4, él respondió y les dijo, ¿no habéis leído? Me gusta cómo Jesús contestó. ¿No habéis leído ustedes, dirigentes religiosos? ¿No han leído? ¿No saben lo que dice la Escritura? Que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Regresó hasta Génesis 5. Dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino solo una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Ahora están tomando el permiso que Moisés les escribió. Y ellos dicen que fue mandamiento, lo cual no era mandamiento, nunca fue mandamiento. Ellos malinterpretaron cuando dice que pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Vean el verso 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, ¿no conviene casarse? Los discípulos también interpretaron esto de que el hombre podía divorciar a su esposa por cualquier razón. Ahora dicen, vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Por eso,
Si tú divorcias a tu esposa por cualquier razón, a menos que no sea inmoralidad sexual, cometes adulterio, comete adulterio. Los discípulos se quedaron admirados. La asunción lógica que hicieron, dijeron, será mejor quedarnos sin casarse, nunca casarnos. Jesús les contestó en el verso 11 diciendo, no todos son capaces de recibir. Verás, el ser soltero es buena opción, buen plan. Es un buen movimiento, como Pablo lo dice en el primer. Así que estos sin aquello, a los que se es dada, a los que es dado este don. Dios te da un don, utilízalo. De esa forma tú puedes quitarte esa tentación y no caer en la tentación. Dice, pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Jesús está tratando de decir que hay gentes que así nacen con defectos congenitales. En segundo lugar, hay gente que se hacen eunucos por servir a la casa del rey. Así que había también los que voluntariamente decían, yo voy a quedarme soltero por el reino de Dios. Jesús dice, tienes que tener este don de poder vivir así. Ser soltero es un don de Dios. Quizás estás pensando, por favor, no, Dios, no me des ese digno, mejor envíame a los bosques de África. Si ese es el don, no te preocupes. No te preocupes. Tú sabes si tienes este don. Yo sé que yo no tenía ese don. Por curiosidad, ¿cuántos de ustedes están casados? Levanten sus manos. ¿Cuántos de ustedes están solteros? Uno más, le voy a preguntar. ¿Cuántos de ustedes están solteros? Todos ustedes solteros, véanse unos a los otros para que se ayuden. ¿Quién sabe? Entonces, ¿lo entendieron? Primero capítulo 7. Primero de Corintios, capítulo 7. Verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de esta verdad, de este modo y otro de otro. Digo pues a los solteros, y qué bueno es que sean célibes. La traducción mensaje por Eugene Peterson no siempre me gusta. Esta traducción es una traducción exacta, pero a veces esto captura el espíritu. Esto nos va a ayudar a entender un poco. Cuando voy a contestar la pregunta que ustedes hicieron en mi carta, ¿es algo bueno tener relación sexual? Ciertamente, pero solamente dentro de cierto contexto. El hombre debe tener esposa y que la esposa tenga esposo. El deseo sexual es fuerte, el matrimonio es bastante fuerte, que tenemos que aprender a balancearlo para que no haya desorden sexual. La cama matrimonial debe ser cama y lugar de mutualidad, donde la esposa debe satisfacer a su esposo. El matrimonio no es una situación para que reclames derechos, sino para servirnos el uno al otro, abstenernos del sexo por un periodo de tiempo donde los dos están de acuerdo y con el único propósito de dedicarse a la oración y luego vuélvanse a reunir. Satanás tiene unas formas geniosas de poder entremeterse en tu vida. Yo no les estoy recomendando que se casen, ni les estoy aconsejando, pero hay veces como me gustaría que todos fuéramos solteros como yo. Una vida simple en todas formas, pero el celibato no es para todos.
Dios nos da el don de ser casados. Esto lo sumariza hermosamente lo que Pablo quiere decir. El soltería es bueno y celebacía también es bueno. Segundo, el ser soltero es bueno, pero es bueno. En tercer lugar, el estilo de vida es buena si te casas. Y el ser soltero y ser casado, los dos son buenos dones que Dios nos da. Y comenzando capítulo 7 y capítulo 8, Pablo está hablando a los cristianos que están casados o que consideran casarse. Primero, Pablo está dirigiéndose a los que no están casados o ya estuvieron casados. Y luego se dirige a los cristianos que están casados con los incrédulos. Y luego se dirige a cristianos que están casados con incrédulos. Si el incrédulo quiere quedarse con el creyente, también se dirige con los cristianos que no quieren continuar casados. Pablo trata y contesta todas estas preguntas. Así que no queden preguntas en tu mente. Verso 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Como yo. ¿Cómo era Pablo? Qué bueno que se queden solteros. Pablo estaba dando a entender que él era soltero. Pero de veras no pueden practicar o tener control. Cásense. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pablo dice, no puedes servir al Señor si eres soltero. Siempre estás con esa tentación, de la tentación sexual. No vas a vivir una vida satisfecha. Así que es mejor que te cases en lugar que estés viviendo una vida donde te estás quemando. Quiero darles mi punto de vista. Si tú eres un creyente y encuentras otro creyente y deciden casarse, háganlo rápido. No tengan un compromiso largo. Estamos comprometidos a casarnos en 5 años. Vas a pelear la tentación sexual por 5 años. Si tú sabes que te vas a casar, cásese pronto. Hagan nomás las preparaciones necesarias. En ese tiempo se casaban cuando eran adolescentes. Sus padres los preparaban para ser casados. Como en estos días no es necesario que se casen tan jovencitos, a 20 o quizás de 30 años, pero asegúrense que están equipados para estar comprometidos. Prepárense a casarse porque el casamiento es para siempre, una vida muy larga. Verso 10. Algo más que Pablo trata aquí. Si tú estás buscando a la persona adecuada, ten cuidado. Porque quizás tienes un ideal que no existe. Y si ese ideal existe, tienes un problema porque esa persona ideal te debe de caer bien a ti. Tú dirás, ella tiene un ojo muy inteligente, es independiente, está equipado muy bien, pero ¿estás seguro que él está enamorado de ti? ¿O ella está enamorada de ti? Entonces, yo les puedo decir, enfócate, mientras buscas a la persona correcta, enfócate en encontrarte a la persona correcta. Trabaja con ella. Ahora puedes trabajar. Edifícate tú mismo. La Biblia dice, en una fe consagrada. Edifícate tú a ser un hombre de Dios. Edifícate tú a ser una mujer de Dios. Hombre o mujer para que puedas vivir casado. Verso 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. En este capítulo hay lenguaje que
Pablo está diciendo, esto es lo que estoy diciendo, no yo, sino el Señor. El otro más tarde va a decir, yo, no el Señor, es mi opinión. En la palabra, Pablo está diciendo, yo les doy mi consejo o consejo. Pero Pablo dice, te voy a decir algo, no solo sino el Señor está diciendo, el Señor ya lo dijo. Jesús ya dijo algo acerca de esta situación. Cuando dice, yo le voy a decir algo, Señor, si no está diciendo, no tiene duda de que es autoritativo. Porque dice al final, yo creo que tengo la autoridad de Dios. Estoy inspirado por Dios. Pero está diciendo, ahora estoy hablando acerca de cosas de Jesús habló en particular. Jesús habló de celibato, matrimonio y divorcio. Pero Jesús no habló cosas que si otro se podía casar con un incrédulo, si el incrédulo puede quedarse o irse. Jesús no trató de ese asunto. Pablo lo está haciendo. Aquí Pablo está diciendo, pero los que... La palabra Jesús ya lo mencionó, yo se los estoy diciendo ahora, que la esposa no debe separarse de su marido. ¿El Señor habló de esto? Por esta razón el hombre dejará a su hombre y su mujer y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Una carne. Jesús utilizó una carne. Mateo 19 y Mateo capítulo 5, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No divorcies. Está diciendo, por ninguna razón no te divorcies por la inmoralidad. Dice la mujer no debe separarse, corizo. Supongamos que ella diga, siempre voy a separarme de este hombre. Que ella se quede soltera, sin casarse, o que se reconcilie con su marido. Porque cuando nos casamos, hacemos la promesa de que hasta que la muerte nos separe. Se oye muy hermoso y está bien bonito, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. En la palabra está diciendo hasta que me muera, porque esto fue el mandamiento de Dios desde el principio. Es fácil entender. Esta enseñanza en el matrimonio está claro. Dios tuvo la intención original de que un hombre, para una mujer, para una vida entera. Es un diseño original. Si algunos se van, así que esos parámetros están bien claros. Esto molesta a alguna persona de que algunos si se van, que se queden sin casarse. Porque es que los incrédulos, como que estamos protegidos, ¿verdad? ¿No sabe la respuesta? Tú y yo somos cristianos. Hemos sido llamados a un nivel más alto. Hemos sido llamados por el poder de Dios que Dios nos ha concedido. Porque ahora estamos bajo el pacto del matrimonio, la gracia, todo pasa. Pero ahora como hijos de Dios, esa vida debe vivir que glorifique a Dios. Entonces, Pablo está diciendo, cásate. Si uno de ustedes se va, tienes que quedarte soltero y vives de esa forma. Tú decidiste, escogiste ese estilo de vida. O hasta cierto punto en el futuro te reconcilias con tu mujer. Es que esto queda claro. En la iglesia de Corinto había otros asuntos, porque ¿qué sucede si un creyente, supongamos que dos están casados y son incrédulos y uno es salvo? El que es salvo dice, soy cristiano. Yo quiero que mi esposo sea cristiano o que mi esposa sea creyente. Así que tienes un creyente y un incrédulo. El creyente
piensa y dice, estamos unidos en yugo desigual. Estoy casado con un incrédulo. Pablo dijo que solamente los creyentes deben casarse con creyentes. Ahora me encuentro con un casado con incrédulo. Sí, pero él puede ser salvo, pero mientras no sea salvo, yo estoy unido en un yugo desigual. Hay esta muchacha cristiana en la iglesia que me considera que soy hermoso y me admira. Quizás el Señor me está hablando. Quizás son los hormonas que te están empujando. Así que Pablo está dando direcciones para esto. Dice, a los demás yo digo, no el Señor. Las palabras, y ya Pablo está diciendo que ya siguieron las palabras de Jesús. Si algún hermano tiene mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Así que el incrédulo dice, yo no quiero continuar casado. Yo quiero hacer que esto solucione. Yo no estoy de acuerdo con tu religión o todo esto, pero te amo. Me estoy comprometido contigo. Si tú eres creyente, que así sea. Y le explica el por qué. Y una mujer que tiene marido, que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. De otra manera, vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué quiere dar a entender? Que uno es santificado por el otro. O le voy a decir lo que no dice. No quiere decir que automáticamente eres salvo porque el otro es creyente. Eso no quiere decir aquí. Porque si eso dijera, no hubiera llamado a la esposa que es incrédulo. No se refería al incrédulo, si es automáticamente santo, porque esto no quiere decir que si está casado con un incrédulo, el incrédulo ahora es salvo. Esto quiere decir que es santificado, separado, o está en posición para influenciarte a ti. Vamos a presentar una analogía. El incrédulo recibe bendiciones del que es salvo. El incrédulo está bajo las bendiciones del que es salvo. Si esa bendición cae en ti como hijo de Dios, esa bendición está saltando de ti. La gracia de Dios va a hacer una influsión en una forma de santificación, una gracia especial por la presencia de un creyente en aquella casa. ¿Sabes que ese es un principio bíblico? Dios envía bendiciones en una casa por un creyente. La casa de Labán fue bendecida por Jacobo. Labán no lo podía aceptar. Dice, porque mi familia y yo hemos sido bendecidos por ti, Jacobo. Porque tú has estado con nosotros y yo he recibido bendición. Dice que la casa de Potifar fue bendecida por la presencia de José en la casa de Potifar. En el Antiguo Testamento, cuando Dios fue a Sodoma y a Abraham, le dijo, hey Dios, si te encuentras 50 personas en esa ciudad, ¿vas a salvar a toda la ciudad por los 50? Dios dijo, sí, si encuentras 5 justos en Sodoma, no destruiré a los demás. Si no encontró 50, dijo, si haces por 40. Si encuentras 40, ¿qué tal 30? Si encuentro 30, llegó hasta 10. Si encuentro 10 personas justas, oh Dios dijo, encuentra 10 justos. Por el respeto a esas 10 personas, todos los demás no serán juzgados. ¿Sabes cómo esto funciona? La ciudad hubiera sido santificada por los 10 justos. Así que en el matrimonio queda santificado por el creyente, el cónyuge creyente. Pero de otra manera, sus hijos serían inmundos. Malaquías 3. Siempre me gusta encontrar dónde está la escritura. Malaquías 2, verso 14 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido
desleal, siendo ella la compañía de tu mujer, de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque abunda una descendencia para Dios grandiosa. Guardaos pues de vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de tu juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues de en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios está diciendo que él bendice a la pareja, al matrimonio, por un creyente. El verso 15 yo creo que es lo que está dando a entender aquí, en 1 Corintios capítulo 7, la influencia de uno que es santificado. Mi esposa creció en una casa de ateos. Su padre escribió un libro de un pensamiento positivo y les hablaba a sus niños antes de irse a dormir, y les hablaba de lo que él creía, de sus tradiciones, de sus dioses. Así creció mi esposa Lenya. Así que ella creció a ser incrédula, un ateo. Un día ella fue convertida a Cristo, fue salva. Hablaba de su padre, era un hombre inteligente, un cirujano. Era un hombre que tuvo muchos éxitos, hasta que leyó en el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Y dice que abrió el Evangelio de Juan y dijo a su esposa: si lo que acabo de leer es verdad, estoy en una situación difícil. Y dijo, y yo creo lo que Jesús dijo, y necesito ser bautizado. Su esposa le dijo: lo mucho que has aprendido te ha vuelto loco. Dice, ateo, ahora te quiero decir, al fin se bautizó en el océano. Inmediatamente llamó a todas sus familias: déjeme decirles lo que Jesús es en mi vida y lo que Jesús puede hacer en tu vida. Así que fue salvo. Leña fue salva. Otros hijos también fueron salvos. Así que la bendición se extendió en la familia. Así que Pablo hace alusión a esta situación. 1 Corintios capítulo 7 y verso 15. Dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese. Si dice: yo no estoy aquí para oír tu religión, yo simplemente mejor me voy a separar. No me gusta que siempre estás sonriéndote y orando antes de cada comida. Yo mejor me voy. Sepárese pues, no será el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os ha llamado Dios. 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? ¿Cómo sabes que quizás no son salvos todavía, pero cómo sabes si serán salvos? Veamos pues, la influencia del que está santificado le va a dar, quizás venga o no venga, y que sea un testimonio en el matrimonio. ¿Cómo lo sabes? Si de veras sucede. Entonces, pero hasta aquí, Pablo está diciendo que el pacto matrimonial es sagrado y se puede quebrantar solamente por la muerte, adulterio, o que el incrédulo se separe y se vaya del matrimonio. Son las tres formas que Pablo está mencionando aquí. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Pues llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno, pues fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Yo no sé qué tan crítico eres tú cuando lees esto aquí, pero
¿Y cuál será tu pregunta? Quizás es una vez que una persona es circuncidado, ¿cómo lo vas a regresar? ¿Qué quiso decir Pablo cuando dice, si alguno ya es circunciso, quédese circunciso? Otro es llamado siendo circunciso. Esa es la posibilidad, pero cada uno como el Señor le repartió y cada uno llamó, cada uno haga esto, ordeno en todas las... ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Es muy difícil para nosotros acá en América, después de esta América, por nosotros después del el impacto de que la cristiandad tiene en un imperio como Roma, un impacto social enorme. Había guerra de clase, a punto que la iglesia se terminó. En Roma, el patrón, si eras judío o gentil, a Roma no le importaba si eras esclavo o no. Lo que importaba, si eras de esta clase o de aquella clase. La iglesia era una institución en el imperio romano de que estas cosas no importaban. Si no había divisiones sociales, Pablo escribió a los Gálatas, gentiles, esclavos, masculinos o femeninos, somos una persona en Cristo. Esto fue nuevo para esta gente. No había instituciones como estas en todo el imperio, así que los que van a venir del pasado judío, sean circuncidados o no. Para si tú viniste con un pasado judío, no te quedas asociarte de tu pasado, de esa identidad, como persona judía. Ahora, Josefas, el historiador, de veras escribió diciendo de que durante la gran influencia del imperio romano, el hombre judío se circuncidaba para identificarse con una operación cirúrgica, para que actuara como fuera, supongamos, para que fuera aceptado en los gimnasios públicos en esos días, fueran aceptados por aquella cultura. Así que pasaban por esto. Pablo tenía esto en mente, dice, yo no hago esto. Ni lo hagas, ni te preocupes de ir al gimnasio. Tú reconoce que estás en Cristo y esta relación con la iglesia. Y si Dios te llamó cuando eras circuncidado, pues, ¿qué es esta identidad? No tienes que negarlo. Pero si te llamó siendo gentil, no tienes que forzarte en ser judío. Es interesante como muchos gentiles tratan de ser judíos. Se ponen la kipa con todo y que no son judíos. Y quieren aprender a hablar hebreo aunque no son judíos. Como que quieren ser judíos. Sé quién eres. Deja que Dios obre con lo que como tú viniste. Como quiera que sea tu pasado, no tienes que hacer esto en alguna situación especial. Dice, sino guardar los mandamientos de Dios. Es lo que importa. Tener una buena relación con Dios. Hacer su voluntad, guardar su mandato, es lo que importa. No importa si quieres ser judío o quieres parecerte a los judíos. Es lo que debes de ser. Verso 22. Porque el que el Señor fue llamado siendo esclavo, libre eres del Señor mismo. El que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo es. Pablo no está condenando la esclavitud. No quiere comenzar una insurrección contra Roma o que vengan a presentar exposiciones frente a César.
diciendo, queremos ser libres. Entonces Pablo dice, yo no estoy aquí para comenzar revolución, ni salvar a los esclavos. No quería, Pablo quería que todos fuéramos buenos testigos y que los esclavos sean fieles a sus amos para que éstas quedaran en libertad. También dice, si tú eres persona libre, si no tienes a quien obedecerle como tu amo, pero deberes ser esclavo de Cristo el Señor. Tienes que saber que un gran porcentaje en el Imperio Romano, de los habitantes del Imperio Romano, eran esclavos. Algunos creen que hasta 50% de los habitantes de Roma le pertenecían a alguien. Eran personas profesionales, consejeros, doctores, abogados, músicos profesionales que habían crecido y se habían especializado en el Imperio Romano. Verso 23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ahora se va a referir a las vírgenes. Quizás aquí no vamos a tener muchas conversaciones, dice. En cuanto a las vírgenes, el verso 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento, casi se refiere a las mujeres no casadas. Dice, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi propio parecer. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en casarse con esta. ¿Está ligado a mujer? No te preocupes, soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, por los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os quisiera salvar o aliviar. Pablo está diciendo exactamente, no estoy completamente seguro si se refiere a problemas de persecución, no sabemos. O sea, veía que en el horizonte una persona que llegaba a ser tan furioso frente a César, Nero, si César lo dejaba ir, a veces los volvía a arrestar. Así que yo creo que Pablo está viendo, estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos muy estresantes. Por eso dice, quédense como están, quédense como son. Pero si te quieres casar, no tienes problema, cásate. Pero dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no tuviesen. Cuando Pablo escribe acerca de problemas con la carne, es muy claro. ¿Qué tal si una persona se casa? Se tiene que ajustar. Se tiene que ajustar. Se tienen que ajustar al cónyuge. Tienen que hacer ajustes. Muchas gentes entran en esta relación con todos sus hábitos, ideologías, mensajes y todo ese carga que traen. Todo esto se tiene que sortear. Y esto va a traer estrés en la persona. Por eso dice en el verso 29, si no has sido llamado a ser soltero y quieres casarte, pues vas a tener que hacer ajustes. Hay ajustes. Es muy difícil para un pecador vivir en sí mismo. Ahora, si juntas dos pecadores, imagínate que eso va a traer problemas. Entonces, Pablo trata de resolver ciertos problemas y lo logró. Así que en el estudio próximo
terminaremos este capítulo. Nos falta de verso 30 al verso 40. Oremos. Padre, gracias. Gracias por todos estos tornillos y tuercas que encontramos en una vida en tu presencia. Es algo tan fuerte, tan práctico, desde de una persona soltera, gente que desean casarse, gente que ya están casados con incrédulos, gentes que lo encuentran difícil en este acto y que desean ser divorciados. Señor, gracias que tu palabra nos aclara todos estos puntos, que podamos usar nuestra vida, que sea un canal gracioso, que tengamos una influencia santificada en esta esfera de nuestra influencia. Señor, te pedimos que por nuestras vidas muchos vengan a conocerte, que la gente se refuerce. Padre, también a veces experimentamos estrés. En estos tiempos que hay algo tan único a nivel nacional, también a nivel local. Yo creo que tú estás poniendo este mundo en una posición de que entendamos que estamos viviendo los últimos días. Ayuda, Padre Santo, a que los matrimonios se refuercen, se entiendan, que no se sientan atemorizados porque el mundo los critica, que no se preocupen si los acepta el mundo o no, por esta estructura política que muchas veces divide a las gentes. Todo esto lo aceptamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, lo hacemos con amor y tú no tienes que disculpar. Nos elevamos para estar a tu presencia. Llénanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.